y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Salude a su hermano, el que tiene al lado. Salúdelo, salude al amigo. Deséele la bendición de Dios. Gracias, Señor, gracias. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, vamos a hablar en esta mañana sobre lo que sucede, lo que pasa, lo que nos roba la paz. Y que si no le prestamos atención a lo que vamos a hablar esta mañana, nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios y aún nuestra salvación puede estar en juego. Es bueno entender, hermanos, que el Señor nos ha llamado a paz. ¿Cuántos lo creen? Es más, cuando los ángeles vinieron y anunciaron el nacimiento de Jesús, hubo unas palabras muy hermosas, celestiales. Paz en la tierra, paz a los hombres. Mi paz os dejo, dijo el Señor. La paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. La paz de Dios gobierne. O sea, según este texto, la paz de Dios debe ser un gobierno, o sea, debe de gobernar nuestra vida. Pero vamos a mirar en esta mañana ¿cómo podemos perder esa paz? Ustedes saben que estamos, siempre se escucha los tratados de paz en Colombia, en el Medio Oriente. Mire todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, precisamente porque dos naciones están enfrentadas tremendamente. Y aún hay algunos árabes que viven en Israel y están metidos en medio de ellos. Algunos se miran mal, otros se saludan, pero entre ellos hay unas raíces muy fuertes de amarguras, de resentimientos, de odios. Y lamentablemente ellos no son culpables, porque eso viene desde mucho antes. Y qué tristeza esta mañana me da tener que decir que precisamente por las palabras de una mujer fuera de tiempo fue la que prácticamente
fue la que causó esta situación. Y fue Sara. Es que esto viene desde muy allá. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le dio una promesa a Abraham? Y ayer creo en el ayuno estábamos mirando cuando Dios lo hizo salir de la carpa y le dio la promesa del hijo y le dijo que haría un pacto con él y presentó un sacrificio. Y Abraham le creyó a Dios, pero lamentablemente su esposa tal vez no tuvo la misma fe que tuvo Abraham. Tal vez se debilitó. Ve, hermanas, nosotras tenemos que tener mucho cuidado, porque el hombre más sabio del mundo, que fue Salomón después de Jesucristo, dice la Biblia que no ha habido otro ni lo habrá en sabiduría. Nos dedicó el capítulo 31 del libro de Proverbios a nosotras las mujeres, donde dice la Biblia: hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? ¿Quién me muestra el texto? Porque yo no me las sé todas. Puede ser que está por ahí, no lo he encontrado. Si alcanzáramos a entender la responsabilidad que tenemos tan grande. Por eso Salomón nos dice a las mujeres que esa mujer virtuosa abre su boca con sabiduría. Escuche bien, con sabiduría. Hermanas, y como tenemos la capacidad de hablar 25,000 palabras por día, Padre del cielo, te alabamos. Y los hombres tienen la capacidad de hablar 12, 13,000. Y si se descuidan, nosotros les agarramos un poquito. Somos una influencia muy grande en nuestros hogares, o para bien o para mal. Bueno, la amén más fuerte estuvo aquí en la plataforma. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano. A ver, levanten la mano las mujeres que están aquí. Bueno. Comenzaron a pasar los años. Y Sara comenzó a sentirse, claro, se estaba envejeciendo más. Y para aceleradas, nosotros las mujeres. Claro, toda regla tiene una excepción. Pero no toda excepción la vamos a convertir en una regla. Y parece que la hermana Sara se levantó una mañana, porque las mujeres somos así. Mientras el hombre tiene un pensamiento en una sola cosa, nosotros lo tenemos en 20 cosas. Su esposo, por ejemplo, si es panadero, él le hace el pan. Pero usted, hermana, es cocinera, es lavandera, es aseadora, es planchadora, es maestra de sus hijos y saca tiempo para ir a ayudarle un poco a su esposo en la panadería. En cambio, su esposo atiende solo la panadería y por la tarde llega medio muerto. Oye, qué avivamiento.
Tremendo, ¿no? A un hombre se machuca un dedito. Ay, ay, ay. Ay, ay, mi dedito, tráigame en alcohol, tráigame en una cura. Ay, a nosotros nos machucamos los 10 dedos y seguimos caminando. Yo tuve un pastor, el hermano Zúñiga, un hombre muy poderoso en Dios. Él fue mi pastor, él fue el que nos casó. Él decía, si Dios le hubiese permitido al hombre tener un hijo, un solo hijo, dijo él, ningún hogar en el mundo pasaría más de 3 hijos, tendrían más de 3 hijos, porque el primero lo tendría la esposa, el segundo lo tendría el esposo, el tercero lo tendría la esposa y se cerró la fábrica, porque el hombre no se le midía un segundo parto. Imagínense que cuando él fue a tener a su hijo David, cuando la esposa lo fue a tener, él nos contaba que entró a la sala de parto con la esposa. Y la hermana Leida estaba ahí con esos dolores de parto tan tremendos y pujando, claro, la dilatación de 10 centímetros para traer una criatura al mundo. Y entonces cuando estaban esos pujos tan terribles, él estaba a un lado. Y cuando ya estaba en ese momento que el bebé iba coronando, ¡pum!, el hermano Zúñiga se desmayó y se fue al piso. Tuvieron que dejar de atender la hermana en el parto por agarrarlo a él y cuidarlo mientras ella estaba dando a luz. Ve, hermana, una mujer en las manos de Dios es una potencia. Hermano, y si usted tiene una mujer, usted conoce a su esposa. Usted la conoce, como mi esposo me conoce a mí. Mi esposo no conoce la suya, ni su esposo me conoce a mí, pero sí tienes que conocer la tuya. Si tú tienes una mujer consagrada, una mujer de oración, de ayuno, sabia, prudente, no esa que se mantiene chateando desde por la mañana y tomándose fotos y haciendo poses. Uy, qué cosa tan horrible, cómo se ha perdido la vida privada. Que me comí una empanada, que me puse estos zapatos, que me puse este moñito, que poses. Oye, hermanas, yo le invito para que aprenda a tener privacidad. Su vida no es pública. Usted está formando hijos. Y déjeme decirle que las generaciones degeneran. Escúcheme. Estos días le decía a una hermana en la iglesia de algo. Y entonces le dije, hermana, tenga cuidado. Porque las fallas nuestras ahora en nuestros hijos serán peores. Escúcheme. Así que cuidado, porque lo que le espera al mundo no es cualquier cosa. Y se necesitan padres, se necesitan papás y mamás que estén firmes, que estén maduros, que estén llenos de la presencia de Dios para ayudar a sus hijos. ¿Qué hace una mujer casada haciendo amigos por redes sociales? ¿Qué hace un hombre casado haciendo amigas por redes sociales? Tiene vacíos espirituales, tiene vacíos de familia. Por eso se ha perdido el espíritu de oración, porque las redes sociales están matando a la gente. Jeremías dijo una promesa hace muchos años: la muerte ha entrado por las ventanas. Y hay dos formas de verlo: ventanas, ojos, y ventanas, redes sociales.
y está matando a los niños y a los jóvenes en las calles, y eso es lo que está pasando. Pero se necesita una generación de padres llenos del poder del Espíritu Santo, con sabiduría, entendimiento, para poder ayudar a esos hijos que vienen detrás a hacer cambios. Pero tú y yo primero tenemos que cambiar, porque todo el mundo está esperando cambio. El hombre dice que cambie mi mujer, la mujer dice que cambie mi marido, los padres que cambien mis hijos que cambien los padres, los jefes que cambien la gente que cambien los jefes, los líderes que cambien la gente que cambien los líderes. Pero yo le doy al Señor gracias y bendigo su nombre el día que Él me reveló que cuando yo cambio, mi entorno cambia. Gracias. Entonces se levantó una mañana la hermana Sara, inquieta. Yo a veces le digo a mi esposo: ay papi, tengo algo para decirte. Entonces él se pone la mano aquí y dice: ay, 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 ¿con qué me va a salir Marina? Porque las mujeres somos así, vea. Mientras el hombre está pensando una cosa, nosotras estamos pensando 20,000. Pero permite al Señor que estemos pensando y hablando todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de bueno. Entonces yo le digo a mi esposo: papi, tranquilo, que lo que yo te voy a decir, vea, viene de arriba, mijo. Y eso va a ser bendición para ti, bendición para mí, bendición para todos. Se necesita tener en hogares mujeres que piensen espiritualmente, pero también hombres que piensen espiritualmente, porque un reino dividido no puede permanecer. A veces estamos echándole la culpa a los hijos que se apartaron, que este no va al culto, que aquel está haciendo lo otro, porque el papá se mantiene en las redes sociales, porque el papá, el culto no le importa, él quiere ganar plata, él trabaja como sea, él llega tarde a la iglesia, él nunca se ve orando, no se ve leyendo la palabra, al contrario, él es negocios, él es deportes, él es otra cosa menos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros tener hijos espirituales si nosotros no somos espirituales? Pero yo te lo digo esta mañana, cuando hay un papá y una mamá como Zacarías y Elizabeth, los hijos tienen que ser espirituales. Tendrán pruebas, tendrán algunas situaciones difíciles porque son humanos. Pero así como caen en algunas situaciones difíciles, por causa del ejemplo y de la enseñanza, Dios vuelve y los endereza. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Se levanta esa mañana la hermana Sara: mijo, tengo algo para decirte. ¿Qué será, mujer? Dice la Biblia que Sara era muy hermosa. Y cuando la Biblia dice hermoso es porque era hermosa, es porque hermosa. Ella no tiene término medio. Cuando dice bueno, bueno, y cuando dice malo, malo, y ya, y punto. Y cuando dice feo, feo, y cuando dice bonito, bonito. Y era hermosa, tan hermosa que por allá un rey se enamoró de ella. Y ese hombre casi muere. Y cuando Dios se le aparece en un sueño y le dice: cuidado. Claro que es que el mismo Abraham dijo: era mi hermana, porque era tan hermosa que le dio miedo decir que era su mujer. Pero un día cualquiera no aguantó la tentación de abrazar y acariciar a su esposa, a su pertenencia, a lo que Dios le había dado. Y por allá hubo unos que la miraron por una ventanita y fueron y dijeron: ay, rey, dice que la hermana, esa es la esposa, porque allá lo vi abrazándola y acariciándola. Y tuvieron que despachar a Abraham y a su mujer. Claro que lo despacharon con una cantidad de bendiciones, pero que se fuera del terreno, porque ellos no querían tener un problema con Dios por meterse con ella.
Entonces esa mañana se levanta la hermana Sara y le dice: mi hijo, tengo algo para decirte. Vea, ya llevamos tantos años. Cuando el Señor te dijo que saliera de la carpa, que te iba a dar a un hijo, que el sacrificio, todo eso. Pero mira, ya han pasado tantos años, han pasado 10, 15 años. Y nada. Oye, Abraham, ¿no será que ese hijo va a venir por medio del vientre de esta egipcia que está con nosotros hace 10 años? Es nuestra esclava. Ella ha aprendido a orar nuestras costumbres. Es una muchacha fiel, sometida, sujeta. Vea, mi hijo, antes que se le acabe a usted esa oportunidad de engendrar, yo creo que es que por ahí viene la bendición. Oiga, y ese Abraham ni corto ni perezoso. Yo digo, si así fueran los hombres de sujetos. Ah, bueno, mija, aquí manda usted. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué estoy comentando esto? Porque preciso esa guerra del Medio Oriente fueron las palabras dichas de una mujer fuera de tiempo. Por eso el Señor dice: tiempo de hablar y tiempo de callar. Apréndelo, hermano. Mi esposo tiene unas palabras muy lindas que me la enseñó desde que yo era muy joven. Porque claro, cuando nos casamos él tenía 27 años, iba para 28, y yo tenía 17 años y medio. Y a sus hijos siempre les enseñó esto: nunca digas todo lo que sabes, porque cuando dices todo lo que sabes, muchas veces dices lo que no debes decir. Y otra palabra: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Porque es que mi esposo no solamente nos lo enseñó, sino que lo practicó. Y los pastores que lo conocieron se dan cuenta que mi esposo es un hombre de verdad, que Dios lo guarde. Fue un hombre, ha sido muy prudente. Entonces, claro, él nos enseñó eso a nosotros. Pues ahí Abraham se acercó a ella. Eso fue de una que quedó embarazada. Yo me imagino que Sara inmediatamente quedó la muchacha embarazada. Yo creo que ella, como para poder arreglar las cosas, porque a veces las mujeres, cuando la embarramos y queremos arreglar las cosas, entonces metemos cositas para querer adornar nuestras fallas. Mi amor, ¿te das cuenta que por ahí era? Ana quedó embarazada. Oiga, y las mujeres somos tan raras. Uy, ni una mente. Dicen que saber entender una mujer es cosa seria. Claro que el Señor le dice a los varones: vivid con ellas sabiamente. O sea que, vea, estaba manejando un tema el otro día en la iglesia. ¿Por qué será que se dice que hacer feliz a una mujer es muy difícil? Bueno, cuando Dios le dice al hombre que vivir con ella sabiamente, es que porque hay que tener sabiduría cómo tratarla y cómo llegarle. Y sabe que una de las formas de llegar y tratar a la mujer es que ella se sienta amada. Y por eso el Señor le manda un trabajo al hombre como esposo, que la ame como a sí mismo, que ame a su mujer como Cristo amó la iglesia. Ame y ame y ame y ame. Qué belleza. Es la forma de conquistar una mujer. Pero nosotros las mujeres nos dice que respete, que se sujete.
Ay, pero hay más de una mujer empoderada que quiere borrar ese texto, que lo quiere botar, que no le sirve, porque eso a veces es duro. Eso a veces es duro, tener que sujetarse. Pero ¿sabe cómo aprendí yo esto de la sujeción? Y Dios es testigo. Entendí que para yo sujetarme a mi esposo, tenía que sujetarme 100% al Señor. Y cuando uno se sujeta 100% al Señor, le es más fácil sujetarse a su cónyuge. Y cuando usted se sujeta a su cónyuge, Dios le da victorias. Dios le escucha la oración, porque usted está haciendo las cosas como Dios manda. Dele un aplauso al Señor Jesús esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya quedó embarazada. Pero resulta que comenzó ese celo en Sara, porque la tenía en la casa. Y parece que Dios espera y verá, yo a esta le voy a doblar el trabajo como esclava, que se canse. Oiga, ¿por qué digo que las mujeres raras? Porque ella manda a su esposo que se acueste con ella, que la embarace, y después paga los platos rotos con la pobre. Ahora, en ese tiempo, un esclavo, siervo, quiere decir aquel que renuncia a su voluntad para hacer la voluntad de otro. No, el esclavo no tenía carácter, personalidad, no era como un animalito ahí echado que haga, no haga, acuéstese, párese. Ella lo que hizo fue someterse a su ama. Pero entonces Agar comenzó a sacar las uñas, como decimos. Entonces, cuando a mí me da risa esto, porque es tremendo, porque dice que cuando Sara, dice un comentarista que Sara le doblaba el trabajo, la ponía más de la cuenta. Entonces me gusta la forma en que lo presenta, porque parece que Agar dice: está muy bravita, está muy molesta. Bueno, usted fue la que propició toda esta situación, número uno. Y número dos, la hacía enojar más, porque cuando Sara trataba de abusar de ella, mandándola a hacer trabajo más de la cuenta, esta parece que se le paseaba por el frente, y ya estaba piponcita, y se le paraba por el frente y pasaba así: yo tengo aquí lo que tú no tienes allá. Hasta que Sara no aguantó un día cualquiera y le dijo: vete. Y salió huyendo. Pero mire que Dios es bueno. Dios es muy justo. Sabía que esa muchacha no era culpable, que fue su ama la que la metió en el rollo y en el problema. Y por allá se le aparece un ángel y le dice: ¿qué haces por acá? Iba en un desierto, iba llorando, iba desesperada. ¿Qué haces acá? Dijo: no, es que tuve que salir huyendo porque no aguanto a mi señora Sara. Pero el ángel le dice: vea, agacha tu cabeza, colócate de nuevo el delantal y vete a tu casa y ponte sumisa, porque lo que hay dentro de ti haré una gran nación. Ella se regresa. Pero bueno, fue un proceso. No quiero ahondar más en lo que fue Sara, porque quiero entrar a otros puntos. Y ya ustedes saben lo que pasó. Ya saben lo que pasó. Nace el niño. Ya luego, cuando ya el muchachito tenía ciertos años, ¡plum!, se cumple la promesa. Y la hermana Sara resultó con mareos, resultó embarazada.
pienso, ¿qué pensaría Sara en ese momento? ¿Quién me mandó por adelantada? Como cuando uno dice, mételas de caminar, o se equivoca uno dice. Y uno pelea con uno mismo. Yo creo que así estaba Sara. Ay, ¿quién me mandó a ser adelantada? Ve, ay, ahora, bueno. Nace el niño. Pero mire que entre ellos, lo que había en las dos mamás, lo transmitieron a los dos muchachos. Porque cuando Sara le dice a Abraham, saca a esta mujer de aquí, porque yo no quiero que mi hijo vaya a crecer ni a heredar con el hijo de esa esclava, sácalo de aquí. Vea, ese muchacho no hace sino burlarse de Isaac. Así que yo no quiero burlas conmigo, sácalo. Pero vea, Agar se burló de Sara. Ay, es que hermanos, esto que dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y por eso es que padres de familia, esposos, en esta mañana tengamos mucho cuidado lo que estamos sembrando en casa, porque usted no siembra maíz y recoge frijol. Usted siembra maíz y recoge maíz. Usted siembra frijol y recoge frijol. Y el que siembra para la carne, ¿qué dice? De la carne cosechará. Pero el que siembra para el espíritu, ¿qué? Cosechará vida eterna. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y ya entre los dos comenzó a haber un problema. Y ahí es donde la mamá de Ismael tiene que salir huyendo. Todo eso, esos detalles, en ciertos momentos en el hogar de Sara y Abraham, robó la paz, robó la tranquilidad. ¿Qué sintió Abraham cuando esa madrugada va y busca un odre y lo llena de agua y agarra pan cocido y le dice: Agar, tienes que irte con mi propio hijo, no te puedo tener más aquí en casa. ¿Usted sabe lo que es eso para ese papá? Mandar su hijo al desierto porque Sara lo pidió. Tuvo que haber sentido mucho dolor. Pero dice la Biblia que Abraham hizo una oración por su hijo y dijo: oh Jehová, permite que Ismael viva delante de ti. Y yo pienso que de todas formas Abraham, porque él tenía sentimientos igual que los tuyos, igual que los míos, que en esta mañana un papá se ponga en el lugar de Abraham, que mientras su hijo Isaac tenía comida, tenía agua, tenía todo lo necesario, ¿qué estaría pasando con su hijo Ismael cuando iba por allá en un desierto? Pero vea que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, porque por allá en el camino, cuando ya se le acabó el agua a Agar, dice que colocó el muchacho a cierta distancia para que se muriera, porque ya no había comida, ya no había agua, era un desierto, y ella se puso a cierta distancia. ¿Cómo sería la tristeza? Pero yo, ¿por qué tengo que estar pagando estas consecuencias? Yo no fui la que me metí con Abraham, yo no busqué este problema. Y estaba ya tirada, desesperada, ya a punto de ver a morir a su hijo, cuando de pronto aparece una voz del cielo: Agar, ¿qué haces aquí? Ay, veas que mi hijo se va a morir de hambre.
hambre, de sed no tengo comida. No, levanta al muchacho, levántalo, porque de él haré una gran nación. Y cuando abrió los ojos había un pozo de agua para que alimentara al muchacho. De todas formas, Dios es bueno, Dios ve, Dios es justo, Dios es maravilloso. Aleluya. Pero yo creo que Agar tuvo que luchar mucho con el resentimiento, porque era su hijo, no era el hijo del vecino. No era el hijo del vecino, como la historia que escuchaba de que en un pueblo una hermana, la hija se le desubicó y quedó embarazada, una muchacha soltera. Y ella era la líder de las Dorcas. Y claro, hay un dicho: pueblo chico, infierno grande. Cuando la muchacha quedó embarazada, todo el mundo se dio cuenta. Entonces, en la iglesia comenzaron los líderes, los que administraban la iglesia: hermana, bote a su hija, sáquela de la casa, porque usted es la líder de Dorcas. Este es un escándalo, usted no puede servir así. Hermanos, pero es que ella dice que se ha arrepentido, que ella quiere buscar a Dios, que la perdonemos y que ella se compromete a ya no dar mal testimonio. Bueno, no. Si usted quiere seguir sirviendo, sáquela. Y bueno, la mamá, temerosa de Dios y valorando mucho ese cargo que Dios le había dado, dice que le tocó despedir a su hija con mucho dolor, porque no la dejaron tener misericordia de ella. La muchacha se fue a raíz de que no consiguió un trabajito, embarazada. La muchacha se prostituyó, se puso a vivir con un tipo, tuvo ese hijo, abandonó ese tipo, se metió con otro, se pegó la desubicada más tremenda. Y la mamá lloraba y sufría, decía: si me hubieran permitido tener un poquito de misericordia, yo no hubiera perdido a mi hija. Y eso se le convirtió en una amargura a la mamá. Pero un día cualquiera, ay hermano, uno tiene que tener cuidado con lo que habla y con lo que hace. Un día cualquiera, una hija de uno de los líderes máximos de la iglesia salió en la misma que la muchacha. Entonces, claro, cuando el líder se dio cuenta, entonces le dijo a la esposa: vamos a tratar de ocultar esto, y si es posible antes de que la barriga le crezca, mandémosla a otra ciudad. Claro, es que una cosa es el hijo del vecino y otra cosa es lo que salió de mi vientre. Pero resulta que la mamá se dio cuenta, y esa mamá estaba tan herida que apenas se dio cuenta, se fue y buscó a ese líder. Dios lo bendiga, hermano. Vengo a hablar con usted con su corazón deshecho. Sí, hermana, ¿qué sería? Dijo: hermano, con el respeto que usted merece, por la misma puerta donde salió mi hija, saldrá la suya. ¿Y qué pasó, hermano? Él se hizo como el gringo que decimos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, hermano, yo ya me di cuenta que su hija le pasó lo mismo. Así que, hermano, por la misma puerta saque a su hija, porque si yo, que tenía un rango más abajo, no podía servir sabiendo que mi hija pidió misericordia, pues por la misma puerta saldrá la suya. Y estaba tan amargada, que yo tampoco aplaudo eso. Estaba tan amargada que dijo: o lo hace
o yo misma le voy a contar a toda la gente de la iglesia y esto se le va a volver un bororo. Y entonces el líder, no lo haga, mire a ver cómo resolvemos las cosas. Hermana, es que ella dice que va a cambiar, ella dice que no va a seguir, hermano. Y eso no era lo que decía mi hija, pero para mi hija no hubo misericordia. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero somos buenos para tirar la verdad y esconder la misericordia. Pero esta mañana aquí hay un Dios de amor, aquí hay un Dios de misericordia. Aleluya. Me gusta mucho. No me estoy desviando del tema. Lo que pasa es que yo me entro por un lado, por otro, preste atención. Yo me meto, me salgo y vuelvo y me meto. Así que no se me distraiga. Me gusta mucho ese día que le traen a Jesús esa mujer adúltera. Y los que más salieron a traerla fueron los hombres. ¿Y cuántos de ellos habrían estado con ella? Señor, aquí te traemos esta adúltera. La encontramos en el acto mismo. Y todos venían. Y el uno agarraba una piedra y el otro agarraba un ladrillo. Y habría unos que decían, y entre más pesada sea, mejor para acabar con esta sinvergüenza mujeriega, mujerzuela. Y cuando llegan donde Jesús, Él está agachado escribiendo en tierra, tranquilo, sin ningún problema. Señor, ¿ah, sí? ¿Qué quiere? Con esa mirada firme, segura, con esa autoridad, pero con esa ternura como es nuestro maestro. Aquí te traemos esta mujer. Vea, Señor. Y comenzaron a hablarle al Señor de ella. La encontramos en el acto mismo. Y todos estaban esperando que el Señor dijera: listo, mátenla, acábenla. Así es, bravo. Ese es el tipo de gente que yo quiero que me siga. No. Él levanta su mirada y dice: el primero de ustedes que esté sin pecado, arroje la piedra. Oiga, hermanos, y ellos estaban peores que esa pobre mujer, porque todos soltaron esa piedra y ¡pum!, se perdieron. La única que quedó ahí fue esa mujer agachadita, toda avergonzada, mirando hacia tierra. Y el Señor le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Señor, no, ninguno se fueron. Tranquila, ni yo te condeno. Eso sí, no vuelvas a pecar. Apláudale. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Quieres en esta mañana tener paz? ¿Quieres recobrar la capacidad de amar? Porque quizás la has perdido. De confiar en las personas. Sientes odio, rencor, resentimiento. Déjame decirte que en esta mañana todo eso Jesús lo puede transformar en una fuente de bendición.
Quizás estás resentido contra alguien, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus suegros, tus nueras, tus yernos, tus cuñados o alguien de la iglesia. Porque la Biblia dice, escucha lo que dice Efesios capítulo 4 verso 32. Más bien, sean bondadosos, dice una versión, buenos, comprensivos, compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos ha perdonado. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y así como nosotros en algún momento nos hemos equivocado y hemos cometido fallas y alguien nos perdonó, aprendamos nosotros también a perdonar. ¿Por qué atacamos a alguien? ¿Por qué atacamos nosotros a alguien? ¿Por qué ofendemos? Porque gritamos. ¿Sabes por qué atacamos? Porque estamos heridos. Atacamos porque en algún momento fuimos rechazados. Fuimos ridiculizados, sufrimos la burla, la humillación, el agravio de alguien. ¿Por qué digo esto? Porque encontramos hogares, familias que están manejando muchos resentimientos, muchos odios. Y es más, yo no sé ¿cuántos hijos de creyentes en esta mañana están apartados, están en el mundo, están en otras cosas? Por las amarguras, por los resentimientos. Estaba escuchando hace un tiempo que estaban haciendo una entrevista en una fundación, una de las fundaciones más grandes de muchachos con problemas de drogadicción. Entonces ciertas personas del gobierno dijeron: queremos hacer un trabajo e irnos a esa fundación. Y entre ese grupo de personas dijeron: nos vamos a sentar con cada uno y les vamos a dedicar tiempo, las causas por qué cayeron tan bajo, por qué quedaron tirados en las calles, los tuvieron que recoger, por qué se volvieron adictos a las drogas, por qué los tuvieron que sacar de la calle del cartucho. Hermanos, y déjeme decirle que me quedé sorprendida cuando se dijo que prácticamente el 90% de los muchachos y muchachas que cayeron en eso comenzaron a contar historias de papás amargados, de mamás amargadas, de padres llenos de odio, de rencor, que eso fue lo que les transmitieron. Y eso los hizo llegar a esa vida tan triste y tan infeliz. Y yo estaba orando y he estado orando por todo este programa, pero esta mañana en especial yo le decía: Señor, yo no conozco a nadie en la iglesia, no conozco a nadie. Los que más de pronto distingo son a los pastores, y eso que solo los distingo porque conocer es cuando uno permanece con personas continuamente, y yo no permanecemos con ellos. Pero yo quiero decirte que aunque yo no conozco la vida de ninguna familia, aunque yo no conozco cómo vives, y yo escuché a una persona que de pronto hizo un comentario anoche y me quedé pensando, cuando de pronto hablando como algo de una situación, otra persona contestó, dijo: lo que pasa es que a veces están pasando cosas porque somos aparentes. Y me quedó trabajando
esa palabra, aparentes. O sea, que queremos aparentar ante el pastor, que queremos aparentar ante la iglesia, que queremos aparentar que estamos bien, que somos felices. Queremos aparentar que en nuestro hogar, cuando el pastor o el líder o quien sé yo, o la directiva de la Torca llegaron a visitarnos, somos tan felices, hay una sonrisa y parece que todo se respira como amor, armonía, y hasta ya se sale con los conceptos. Uy, qué hogar, qué familia, qué paz, qué tranquilidad. Pero apenas se cierra la puerta, es como si saliera Dios y se metiera el diablo, porque las cosas cambian. Pero en este programa, en el nombre de Jesús, esas cadenas tienen que ser rotas. Esas cadenas tienen que ser rotas. Toda esa basura tiene que salir en el nombre de Jesús, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, si ese aplauso es para Él, de lo más fuerte. Atacamos, herimos cuando tenemos un bajo nivel de tolerancia. Escúchame. Estamos frustrados porque de pronto las cosas no nos salieron como queríamos. Por ejemplo, Caín terminó asesinando a su propio hermano Abel. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que Abel le hizo a Caín para que lo hubiera matado? Perdóname el ejemplo que voy a poner. Por ejemplo, Agar, si hubiera intentado matar a Sara, o lo hubiera hecho. No es que yo apoye esto, pero hombre, humanamente, Sara le hizo algo a Agar. La pisoteó, se burló de ella, la humilló, la expuso, le violó sus derechos, todo. Oiga, pero esta egipcia, tremendo, porque respetó hasta última hora. Prefirió irse que enfrentarse de pronto. Cuando ella vio que se estaba saliendo de los estribos, de pronto como luciendo un poquito su embarazo, yo creo que ella dijo: no, yo me estoy desubicando, yo me estoy volviendo, yo no puedo seguir aquí. A la hora de la verdad es mejor irme a un desierto, que esto termine aquí con algo terrible. Pero yo pregunto, ¿qué le hizo Abel a Caín? Pero escuche esto: se llenó de envidia. Ahora, no quiere decir que el sacrificio que Caín presentó, Dios agarró ese sacrificio, perdonen la expresión, y le dio un puntapié. Caín, tú no sirves para nada. Y comenzó Dios desde el cielo a decir: es que eres un mentiroso, lo hiciste hipócritamente. No, simplemente Dios dijo y aceptó y le agradó a Abel y su ofrenda. No más. Porque Dios también sabe cuando habla y cuando calla. Y Él es el que nos enseña. Bendito sea el Señor. Pero Abel no soportó, Caín, perdón, no soportó. Hay personas que no soportan que haya alguien mejor que ellos. Y yo hice un comentario ayer. La persona que cree que es lo máximo, el cantante que cree que es lo máximo, el instrumentista que cree que es lo máximo, el predicador que cree que es lo máximo, el líder que cree que es lo máximo, el que cree que por encima de él no hay nadie, hermano, eso es grave, eso es orgullo, eso es ego, porque siempre hay otro mejor que tú y que yo.
él mismo le abrió la puerta. Si él hubiera sido humilde, hubiera dicho: ve qué pasaría, perdóname Dios. Y se hubiera ido a un rinconcito: Dios, perdóname porque no te agradó mi ofrenda. Porque dígame la verdad, ¿qué culpa tuvo Abel que el Señor le hubiera aceptado la ofrenda? ¿Qué culpa? Yo recuerdo cuando mi esposo y yo nos hicimos novios. Ay, eso se levantaron los comentarios. Y había gente que nos daba 5 por mí. No, es que esa muchachita no hace nada, no mata ni una mosca. Yo creo que era verdad. Es que imagínense, hermano, yo me bautizo de 13 años, 14, 15, 16, 17, 4 años y medio es que casándome con un misionero. Y habían otras que tenían 25, 26 años, criadas en la iglesia, líderes de escuela dominical. Mis respetos para manejar escuela dominical. Líderes de jóvenes, esos muchachos se paraban y predicaban en ese púlpito con unción, de verdad, buena gente. Y hubo algunos hermanos en la iglesia que decían: pero ¿por qué el hermano Reinel Galvis? Y hasta pastores, ese muchacho que se perfila para un futuro, le decían, ese muchacho. Y alguien le escribió: hermano Reinel, usted se perfila para un futuro en Dios maravilloso, guárdese, cuídese, el futuro suyo en las manos de Dios. Pero hermano, no se meta con esa muchachita. En primer lugar, tiene que acabarla de criar. En segundo lugar, esa niña no hace nada en la iglesia, ella no predica, ella no dirige, ella no tiene cargo. Esa niña, entonces hermano, búsquese una que revolucione, búsquese una que de verdad haga algo. Y vea, gracias a mi Dios que intervino y al carácter de mi esposo, porque si se hubiera dejado mover por ellos, hermano, vea, yo me había quedado viendo un chispero. Pero Dios es bueno y Dios mira lo que no mira el hombre. La gente mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Apláudale. No importa. A veces escuchamos personas que dicen: ay, hermana, yo no pude subir más de cargo, yo no pude llegar donde quería porque me pusieron zancadilla, porque me echaron zancadilla. Vea, hermano, yo iba, pero me hicieron. Vea, hermano, usted hagan lo que quiera. Eso no fue lo que Saúl quiso hacer con David. Espera y verá, le voy a echar zancadilla. Espera y verá, lo voy a mandar a perseguir y lo voy a mandar. Y por ahí tuvo que hacerse el bobo una vez botando babas. Y todos esos procesos que David tuvo que aguantar, porque el deseo de Saúl no aguantaba. En una ocasión salieron unas mujeres con unos panderos y danzando, decían, y Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y cuando Saúl escuchó eso, dijo: no puede ser que este pitico, esta cosita que no se sabe ni defender, que cuando se fue a enfrentar a Goliat, mire, ni siquiera tenía un uniforme, no tenía capacidad. Ay, creían que no tenía la capacidad, pero lo que ellos no sabían era que dentro del corazón había una pasión que vibraba por la presencia de Dios. Lo despreció, lo desechó, se burló, levantó gente en contra, pero en medio de todo eso el Señor lo levantó, porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Apláudale. Lastimamos cuando creemos que siempre tenemos la razón y que los demás son los equivocados. Vea, hermanos, ténganlo por seguro que si Caín hubiera dicho: bueno, pero qué bendición que a lo menos Dios se agradó de uno de los dos. Peor fuera que hubiera rechazado a los dos. Pero bueno, mi hermano, yo me voy a esforzar. Eso fue lo que yo me propuse hacer. Yo dije: ¿verdad? Nadie da nada por mí. Bueno, y de verdad, hermano, yo todo lo que hacía en la iglesia era ayudar a limpiar el templo. Todo lo que yo ayudaba en la iglesia era llegar temprano. Para mí era sagrado. Yo no tenía cargo, pero para mí, hermanos, era sagrado llegar por tarde a las 6:15. Por tarde, porque llegaba a las 6.
En ese tiempo, con un grupo de jóvenes, Salomón Muñoz, un grupo de esposas de misioneros que son hoy en día, llegábamos temprano a orar. Eso para nosotros era sagrado. Para mí era sagrado que mi pastor era el presidente de la iglesia y él decía: necesito unas jóvenes que vengan a ayudarle a mi esposa porque hay que atender la Junta Nacional, que eran 12 miembros en ese tiempo, y necesito unas jóvenes que vengan a ayudar a mi esposa, pero no era recibiendo plata, que vengan a ayudar a lavar vasos, que vengan a limpiar, para atender los siervos de Dios. Y yo levantaba la mano y esperando a ver quién más la levantaba, y yo era la líder de eso, porque levantaba la mano y se venían otros detrás. Y un día una muchacha me dijo: ay, pero está así lambe, parece un yoyo. Que van a limpiar la iglesia de aseo general, que van a ir a la casa del pastor, que es el presidente de la iglesia, para atender a otros. Yo estaba ahí, y para mí ir a lavar un vaso, y para mí ir a lavar un plato, y para mí servir en una bandeja el jugo a esos hombres, yo me quedaba mirando. Yo decía: ay, qué bendición para esas esposas, esos hombres que sirven a Dios, qué lindo. Ay, qué orgullo para esas mujeres tener esos hombres que sirven a Dios. Y yo decía: ay, qué rico, qué bendición. Ay, Señor, si algún día me regalaras a mí también una bendición. Hermanos jóvenes que están aquí, la pobreza más grande no es no tener plata, sino no tener una visión. Dios te puede llevar a lugares muy lejos, pero evita que tu corazón se llene de amargura, de resentimiento, porque otro prospera. Téngalo por seguro que si Caín hubiese tenido una actitud diferente: ay, Señor, gracias porque recibiste la ofrenda de mi hermano, gracias. Ahora, Señor, perdóname. Y ahora sí vamos a hablar aquí entre los dos, en intimidad, los dos aquí en secreto. Dime, Señor, ¿qué cosas estás notando en mí por lo cual mi ofrenda te desagradó? Porque sabes, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer las cosas como a ti te agradan. Téngalo por seguro que si Caín no hubiera hecho, ese Dios que es bueno, ese Dios que es maravilloso, téngalo por seguro que le había dado otra oportunidad, y aún Caín hubiese llegado muy lejos. ¿Por qué? Porque hubiera tenido una actitud de humildad. Hermano, cuando tú veas que Dios usa a otro, cuando tú veas que en los nombramientos de cargo no te nombraron, o que te pusieron por allá de colita, no importa, agradécele a Dios, sírvele con el alma, porque el que es fiel en lo poco lo será en lo mucho. No mire los cargos, colócale carga. Tú no le estás sirviendo al pastor Jesús, tú no le estás sirviendo a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, le estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón, por ejemplo, papá o mamá, resulta que usted esperaba que la fueran a nombrar. Yo recuerdo que el Señor me dio la oportunidad de trabajar con las Dorcas a nivel nacional. 2 veces fui tesorera y 1 vez fui secretaria. Resulta que una compañera la nombraron. Primero habían dicho que ella iba a ser la secretaria, porque estaban pensando en la hermana Luz Marina para que fuera la presidenta. Pero en esa asamblea el hermano Reinel Galvis queda presidente. Entonces dicen: no se puede, los dos. Ah, listo. Pero de todas formas dejemos la hermana en las Dorcas. Listo, entonces la hermana pasa a ser la secretaria de las damas, y la hermana Julana de tal pasa a ser la vocal. Hermanos, esa mujer trabajó amargada. Un día es que el esposo hizo el comentario, dijo: ¡ja! Valiente cargo que le dieron. Vea, allá lo último, dice que vocal. Ella llegaba como de mala gana, como bueno, en fin, lo otro. En todo caso fue una vigencia donde ella se le veía triste, se le veía como distante. El resto éramos unidas, trabajamos lo más de rico, la incorporamos a ella, pero sentíamos que ella no. Bueno, al fin se terminó la vigencia. Pero si usted me pregunta dónde están hoy en día, Santiago, cuidado, 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 cuidado.
con las envidias, con los resentimientos. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el texto que acabamos de leer nos está hablando perdonen que yo no soy muy experta, a ver, paciencia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean alcanzados. Mamá, papá, que te tenían para un cargo o que pusieron a otra persona, entonces tú te desencajas. Saúl se desencajó. Saúl mata a miles, pero David a 10,000 se desencajó. Ahora, cuando David fue y le dijo a esas mujeres: ¡Ey! Agarren panderos y pónganse a cantar y digan que Saúl mató a miles y que yo maté a 10,000. No, Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que David era un muchacho prudente, era un muchacho sabio, tanto que el hombre que más escribe de oración en el Antiguo Testamento es David. Esa inspiración que le ve, y no cuando en los campos cuidaba las ovejas de su padre: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando sacaba esa arpa y sus dedos se deslizaban, cuando inventó los mejores poemas. El hombre que escribe más de la misericordia de Dios es David. Pero ¿dónde terminó Saúl? Terminó muerto, terminó consultando a una pitonisa. ¿Por qué? Porque se llenó de envidia, porque se llenó de celos, porque no soportó que otro fuera mejor que él. Hermanos, hoy agachemos la cabeza, porque esta iglesia solo tiene un Señor, el resto somos siervos. Lastimamos cuando creemos que somos mejores que los demás. Mi recomendación en esta mañana es: pídale a Dios que le revele si hay algo en su corazón sin resolver, que le hace reaccionar, que le hace enojarse, que le hace responder descomedidamente, y sin darse cuenta está contaminando a los que están en su casa. Cuando yo me siento a escuchar un hijo, por ejemplo, amargado, resentido, lleno de cosas, yo le digo: discúlpame, ¿cómo te criaron? ¿Quién te transmitió esa amargura que tienes? Ese odio. Hermana, ¿quieres saber la verdad? Pues claro, ¿por qué te lo pregunto? Mi papá, mi mamá. No quiero saber de la iglesia, no quiero saber de servidores, no quiero saber de nada. Uy, hermano, yo me he encontrado unos jóvenes completamente destruidos por la amargura. Ve, hermana, mi mamá llegaba a la casa y no le importaba. Y le voy a dar un consejo: no hable delante de sus hijos que está criando las situaciones ni problemas, para que no los envenene. Yo recuerdo que una vez estaban mis hijos en casa, estaban en la preadolescencia. Estamos comiendo en la mesa y de pronto a mí se me salió un medio comentario, no una cosa del otro mundo, un medio comentario de alguien, y casi me muero
Cuando mi esposo dice: Marina, te pido un favor, estamos comiendo. Ay, hermanos, cuando él me dijo eso: Marina, te pido un favor, estamos comiendo, yo dije: ay, yo me sentí como un zapatico roto. A mí me dio pena de mis hijos y de él, y yo dije: ay, disculpe. Y seguí comiendo, seguimos comiendo. Cuando terminamos de comer, entonces, cuando yo entré al cuarto, me dijo: ven, quiero hablar contigo, te voy a pedir el favor. Nunca más quiero volverte a escuchar comentarios delante de mis hijos, ni en la mesa ni en ninguna parte, porque yo no quiero que mis hijos crezcan amargados, resentidos por escuchar lo que no deben de escuchar. Estos muchachos aquí en la casa, llenémoslos de todo lo bueno, del amor, de todo lo positivo, de todo lo que trae bendición, porque yo no quiero criar hijos amargados. Y yo le di gracias a Dios ese día y me hice un propósito de verdad que yo tenía. Hermano, yo me quedo aterrada. Hoy en día los adultos tienen conversaciones y hay el muchachito escuchando que fulano, que sultano. Hermano, por favor, cuidemos todo esto, porque usted está criando en su casa, y cuando usted llega a la casa, ¡ja! ¿Y qué tal les pareció ese culto? No, qué cosa tan horrible. ¿Y si vio esa presidenta de Dorcas como predicó? No. ¿Y si vio ese grupo de alabanza como ta? ¿Y si vio que el pastor y ta? Entonces el muchachito lo está oyendo, es una cajita de sorpresas. Él está grabando, él es ahí como un disquete, está grabando y está grabando. Cuando le llega la adolescencia, que nosotros sabemos cuando criamos hijos, cuando llegan a la adolescencia, que es el destape, el salir de la niñez a entrar a la adolescencia. Adolescente quiere decir que adolece de experiencias, de conocimientos, la etapa más dura, porque es la búsqueda de identidad, la lucha entre si soy cristiano o no, la lucha de la identidad sexual, la parte hormonal, la parte sentimental, una nueva vida, y toda nueva vida trae dolor, todo eso. Entonces todo lo que el muchacho recopiló en casa en esos años sale en la adolescencia. Entonces ya como comienza a tener amigos, que cuento iglesia, que cuento mejor vámonos a un baile, mejor aquello lo otro. Entonces de una vez el diablo le dice: ahora saca a flote en la casa lo que te criaron. Entonces el muchacho, el día cualquiera, la mamá: hijo, vamos para el culto. El papá: no, yo no quiero ir allá, porque allá es una partida de hipócritas, porque allá esa presidenta de Dorcas es esto, porque ese pastor esto, porque eso fue lo que usted le sembró. Entonces después encontramos los altares llenos, el salón de guerra, de oración de guerra: Señor, salva a mi hijo, Señor, libera a mi hijo, Señor, cambia a mi hijo. Pero pastor, yo llevo 2 años orando, 5 años, y yo no veo respuesta. Pues déjeme decirle que no vas a ver respuesta hasta que no le pidas perdón a Dios, porque le abriste la puerta al diablo para meter la amargura y el resentimiento a la casa. Dura es esta palabra, y yo lo sé. Pero es que, hermanos, cantidad de muchachos que están alejados de Dios por las imprudencias de sus padres, hablando de todo el mundo. Hermano, oremos por eso. De verdad, oremos por eso. Enséñame a hablar lo que tengo que hablar, enséñame a callar lo que tengo que callar. Líbrame de amargura, líbrame de resentimiento, líbrame de enojos. Que el hermano tal me hizo algo. Ve, hermano, si usted con el resentimiento usted fuera a arreglar y solucionar las cosas, hombre, pues hasta uno diría: bueno, resiéntese porque se le va a solucionar el problema. Pero al contrario, usted se va a amargar, usted se va a resentir. Y escuche esto: dice que un pastor estaba en un congreso de jóvenes y vio una muchacha como de 15, 16 años. Y la muchacha era muy linda físicamente, pero la muchacha se le veía con una tristeza. Y cuando entraron al comedor en el congreso de jóvenes, el pastor se quedó mirándola y le dijo: niña, eres muy bonita, muy elegante, pero ¿quién te robó la sonrisa? ¿Quién te robó la dulzura? Porque tenía una cara de amargura. El pastor dijo: esta está tan amargada que mínimo me va a contestar a usted, ¿qué le importa? Él se preparó, pero él quería ayudarla. Y le dijo: es que cuando yo tenía 9 años, mi padre
se fue, nos abandonó, nos dejó sin comida, nos dejó sin ropa, nos dejó sin vivienda. ¿De quién hablas? Entonces ella dice: estoy hablando de mi padre, el que me engendró. Este pastor dijo: Señor, ayúdame a llevarla a que reflexione. ¿Sabes, niña? Si tú odias a tu papá tanto, porque ella dijo: lo odio con todo el corazón, porque ella se propuso a odiarlo, se propuso a amargarse contra él, porque dijo: esta manera de odiarlo es como un castigo que le doy. O sea, yo lo odio y así lo tengo castigado. Pero el pastor, muy sabio, dijo: niña, ¿sabías tú que tu papá anda tranquilo, despreocupado, haciendo otras cosas? Ya no le importas tú, no le importa tu casa. Y él no está pensando en ti, pero tú estás consumiendo tu vida y te estás convirtiendo en una víctima. Porque en este momento el problema más grave no es tu papá, porque al fin y al cabo ya él está viejo, ya no tiene mucho de pronto que producir, pero tú tienes un futuro. De manera pues que eso que tú dices, que con tu odio castigas a tu padre, te estás castigando a ti misma, porque te estás dañando la vida, te estás dañando el futuro, te estás dañando todo. En una ocasión, hermanos, me buscó una muchacha, creo que fue en Medellín cuando vivíamos, profesional, bonita, inteligente, pero estaba muy amargada. Me dijo: quiero hablar con usted, ¿será que me puede ayudar? Le dije: claro. Me dijo: hermana, estoy llena de odio, estoy llena de resentimiento. Dios me ayudó a terminar la carrera, tengo un buen trabajo, sentimentalmente no he tenido deseos de conseguir un novio. Yo estoy en la iglesia, pero estoy estancada. Siento que no puedo servir a Dios con libertad en lo que me ponen a hacer, porque hay dentro de mí un dolor demasiado fuerte de algo que me pasó. Resulta que un familiar me violó cuando yo era niña. Y lo peor es que ese familiar en este momento asiste a cualquier congregación y él colabora, él predica, él ayuda. Y la esposa, que es mi familiar, nunca lo supo ni lo sabe. Yo me levanto pensando en lo que ese hombre me hizo. Y cuando de pronto yo lo veo que está sirviendo a Dios, esto me empeora, me amarga, me resiente. Siento que estoy herida. ¿Qué hago? Le dije: número uno, te voy a regalar una oración para que el Señor te dé un espíritu perdonador. Y recuerda lo que Jesús hizo. Lo abofetearon, lo insultaron, le dijeron: demonio tienes, le alaron las barbas, a lo último lo crucificaron. Pero las últimas palabras de él fueron: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No solamente perdonó, sino que justificó el perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vas a tener un día de ayuno y le vas a pedir al Señor que te prepare para ir y encontrarte con ese familiar. No lo cites con la esposa, cítalo solo y le vas a decir: yo vengo a pedirte perdón en el nombre de Jesús por el odio y el resentimiento que te tengo. Pero hermana Luz Marina, ¿cómo se le ocurre?
Él era el que debiera de venir a pedirme perdón porque él fue el que me hizo daño. Le dije, pero él no es el que me está buscando. Él está tranquilo, su conciencia está cauterizada. Pero como tú eres la que está sufriendo y la que viniste a buscarme, entonces, hija, esa es la solución que te doy. Claro, yo no te digo que lo hagas en la carne, porque si tú lo vas a hacer mañana con toda esa ira, con todo ese enojo, tú no vas a poder perdonarlo, sino que esto se va a convertir en una venganza y esto va a empeorar las cosas. Por eso, a ver, esta semana un programa de oración, y esta semana un programa de oración todos los días, saca 20, 30 minutos. Por eso luego terminas con un día de ayuno. Y claro, como en ese tiempo no teníamos congregación, pues yo le ayudaba a la gente. Ahora yo no puedo ayudar a la gente a orar por fuera, porque con la iglesia localmente me basta y me sobra. Yo más bien aconsejo a la gente: busque compañeritos de oración, personas espirituales serias, personas prudentes, hermanos de oración. Hay que ser prudentes, vea, porque hay gente que no quiere contar casos por las lenguas. Tengamos mucho cuidado, y cuando nos comprometemos con alguien a guardarle un secreto, cuando a mí me busca la gente y dice, hermana, le voy a contar un secreto, le digo, tranquila mija, que secreto es lo único que yo llevo a la tumba, porque me hice un propósito delante de Dios. Y hay secretos. Mi esposo y yo tenemos algo, y es que hay cosas, y nos hicimos un propósito hace muchos años, que hay cosas que solo son de él y hay cosas que solo son mías. Por ejemplo, que llega alguien y le dice, hermano Reinel, voy a hablar con usted, le quiero contar algo, pero no quiero que nadie, ni siquiera su esposa, no porque yo desconfíe de ella, sino porque es algo tan terrible, tan delicado, que solo quiero que quede con usted. Y mi esposo dice, listo hermano, lo que usted diga. Y vea, es tanto esto en nosotros, que yo a veces lo veo que habló con alguien y habló largo rato, y como esposa, de pronto curiosa, qué sé yo, yo le digo, ve papi, esa persona está hablando contigo. Ah, sí, sí, mija. Y alguna situación, no, mija, no, tranquila. Cuando él me dice esa palabra es porque ya sé que eso quedó con él. De igual manera conmigo. Él me dice, ve, te vi hablando con una persona como mucho rato, tenía una cita, algo pasó. Le dije, papi, y hago así, sí, una situación, y ya. Pero jamás inculcamos, sí, dígame, cuéntame. No, para nosotros es una falta de respeto, porque nos hemos comprometido a que las cosas de Dios las vamos a manejar con seriedad, y que lo que a uno le pertenece, le pertenece. Yo le dije a esa muchacha, primero tienes que hacer morir tu amargura, tu resentimiento. Te voy a ayudar para que mates el yo, para que Dios sane esas heridas. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, es el que sana todas las dolencias, las morales, las espirituales, las sentimentales. Y ojalá que esto le esté sirviendo a alguien esta mañana, que tal vez está amargado, que está resentido, hasta que tú no te digas, Señor, enséñame a perdonar. Porque el Padre nuestro dice, perdóname como yo perdono. ¿Qué entiendo yo aquí? Que a mí Dios me suelta el perdón cuando yo se lo suelto a otro. Y cuando estemos orando, perdonar, escucha, ¿dónde está la base de nuestra salvación, iglesia? En el perdón. Vea lo que dice el Señor. Si cuando tú fueres al altar a traer la ofrenda, que la ofrenda no es plata solamente, es la alabanza, es dirigir un culto, es limpiar, es organizar, es todo, bananas, pro templo, ofrenda misionera, toda actividad, todo eso es una ofrenda para Dios. Tu oración, tu vida misma. Dice, cuando vengas a traer lo que me vas a traer, si te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sabe qué dice el Señor? Suelta eso, no agarres nada, no me cantes, no me adores, no prediques, no me limpies, no hagas nada. Deja eso quietecito y ve y reconcíliate con tu hermano. Aleluya. Y después de que arregles eso, ahí sí ven, canta, limpia, haz lo que quieras, porque ahí es donde está la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Le dije, a ver, que Dios sane tu corazón. Me llama y me dice, listo hermana, ya estoy lista. Llamó al familiar. Ella solamente lo saludaba lejos antes. Este día lo llamó, Dios le bendiga, ¿cómo está? Hermano, por favor, ¿será que podríamos vernos? Sí, hermana, ¿y qué sería? No, hermano, es un rato nada más, pero no vaya con su esposa, con nadie, vaya solo. Cuando él llegó a ese lugar, inmediatamente ella se queda mirando y le dice, hermano, vengo a pedirle perdón en el nombre del Señor Jesús, porque quiero sanar mi corazón.
porque yo a usted lo odio con amargura, con resentimiento, o lo odiaba, hermano, porque llevo una semana batallando contra mi yo, contra mi carne, y quiero pedirle perdón porque ya no quiero seguir sintiendo ningún resentimiento contra usted. Y usted ya sabe lo que me hizo cuando yo era niña, pero no le quiero venir como a sacar a la luz lo que usted me hizo. Solamente quiero su perdón, porque quiero salvarme, porque quiero vivir para Dios, porque quiero salir de la frustración. Hermano, ¿sabe qué hizo? Ese hombre comenzó a llorar. Ella me dice, hermana Luz Marina, ese hombre comenzó a llorar y llorar y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, sabiendo que yo fui el que te hice daño a ti, que tú estés pidiéndome perdón, no puede ser. No, tranquilo, porque es que me quiero desamarrar de amargura, resentimiento. Pero mire usted, se liberó ella y lo liberó a él, porque en ese momento él le dice, a mí también perdóname en el nombre de Jesús. Hermanos, se tomaron de las manos, hicieron una oración, esa muchacha comenzó a salir adelante y tremenda bendición. Ese hermano también, ya había una sonrisa, ya había una paz. Por eso en esta mañana, si quieres tener la paz de Dios gobernando tu vida, libérate de amargura, de resentimiento, de enojos. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Alabanzas al Señor. La amargura, cuando yo la retengo, el dolor y lo retengo más de la cuenta, se convierte, escuche, en un resentimiento. Y el resentimiento retenido más de la cuenta se va convirtiendo en una amargura. Y la amargura lo va contaminando, y cuando menos piensa, contamina a todos. Yo tengo que trabajar, y ustedes también, todos los que estamos aquí, tenemos que trabajar, si es que lo hay, la amargura. La amargura es una actitud que rehúsa perdonar a otro, que nos roba la paz, que nos roba la tranquilidad. Alguien puede dejar de alcanzar, según Hebreos 12:15, la gracia de Dios cuando la amargura está en su corazón, y esto termina contaminando a otros. Voy a poner el ejemplo y ya vamos terminando. Voy a poner el ejemplo, creo que lo puse anoche. Si tú colocas 4 tomates en un plato, en una bandeja, cualquier cosa, y un tomate de esos se daña, ¿qué le pasa a los otros 3 tomates? ¿El dañado daña a los 3 o los 3 buenos arreglan el dañado? El dañado. Por eso está hablando de contaminar, el peligro de contaminar. El peligro de contaminar. Ve, hermanos, perdónenme que les diga, yo vengo de un hogar una vez yo me puse a estudiar como el árbol genealógico familiar por el trabajo que el Señor me ha dado. Cuando yo encontré en Isaías 61, lo cité anoche creo, que el Señor vino a restaurar ruinas y escombros de generaciones. Y cuando yo comencé a buscar ser mejor para Dios, ser excelente para Dios, escúcheme, yo dije, a ver, yo quiero saber qué cositas de pronto necesito todavía soltar para poder atreverme a pararme en un púlpito a enseñar la perfección de Dios, porque dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. No el que todavía sea perfecto, pero el que anda en la perfección, este me servirá.
Y yo sé que todavía me faltan algunas cosas y sigo trabajando en ellas. Y todos los días, hermanos, yo le levanto una cruz a mi carne. En la mañana le digo: Señor, hoy te traigo esta carne. Y cuando de pronto tengo alguna falla, alguna equivocación, yo no paso de largo. Le digo: ¿te das cuenta, Señor, por qué te tengo que traer esta carne? Porque todos tenemos una lucha. Pero Señor, perdóname. Hay un área de intercesión que yo manejo. Los pecados no confesados traen su consecuencia. Pero cuando usted se atreve a revisar todos los días su vida, en qué estoy fallando, en qué me estoy equivocando, porque cuando usted dice: ah, no, yo soy así, así era mi papá, así era mi mamá, usted mismo se está atando. ¿Por qué? Porque por tu palabra seré justificado, por la misma seré condenado. La vida y la muerte está en poder en la lengua. Porque si tú le dijeres a este monte: quítate, vengo a hablar, y tu corazón cree lo que la boca dice, eso será hecho. Y hay cristianos que se atan: es que yo soy así amargado porque así era mi papá, es que yo soy así mal geniada porque así era mi mamá. Y el diablo: bravo, siga así, porque así dañarás a los tuyos, a unos amargados, unos resentidos, y se pierde el gozo de la salvación. Y por eso no se recibe el Espíritu Santo, y por eso el culto se vuelve aburridor, y por eso no se quiere orar, porque la amargura lo tiene arrinconado. Pero esta mañana hay inmenso poder en el nombre de Jesús, y aquí está el que rompe cadenas, aquí está el que libera. Si ese aplauso es para él. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y me propuse a revisar el árbol genealógico. Hermanos, y me di cuenta que yo venía de unos abuelos por parte de mi papá. Bueno, por parte de mi mamá tampoco es que hubiera sido. Perdóneme que así como yo hablo lo bueno, también hablo lo malo. Me puse a revisar a ver de dónde venía mi madrecita y mi padrecito. Mi papá, ya él está en la presencia de Dios. Él se arrepintió y bueno. Pero a mi papá le tocó luchar mucho con su carácter. Es más, yo me parezco mucho a mi papá. Este ceño que yo tengo, y a veces la gente cree que esa hermana es muy brava. Yo qué culpa si el orden genético no se pierde. Yo me parezco a mi papá. Y así hablando duro, me parezco muchísimo. La familia dice: ay, este es puro Alfonso. Y es verdad. Pero me doy cuenta que mi papá tuvo un papá muy peleón. Peleaba, amargado con todo el mundo. Resulta que mi papá no se trataba con dos hermanos de él, y sobre todo con uno. Mi papá tenía un negocio de fruta al por mayor en la plaza en Pereira. Y yo recuerdo en mi niñez, por eso le dije, hice un análisis. Vea, si usted quiere limpiar su carácter y traer bendición a su casa, saque tiempo para solitos. ¿Quién soy? ¿Qué necesito cambiar? Vea, hermano, usted quiere llegar lejos con Dios, revise su carácter para que no esté cayendo en la misma. Y llega un momento en que la familia dice: ay, usted siempre promete para ir a un político y no cambia, que va a cambiar y nunca cambia. Sí, yo voy a cambiar, yo voy a dejar eso porque verdad hago daño, y al otro día vuelve y repetitivo. Es porque usted no ha llorado delante de Dios esa atadura, no ha sacado tiempo de esto. Me libero, porque el Señor me libera. Yo quiero ser bendición para los que me rodean. Mi papá tenía el negocio, como decir, aquí, de fruta. Mi tío tenía un negocio de queso. Entonces el negocio de mi papá, dentro de la galería, un caminito, una callecita, y mi tío lo tenía de quesos aquí al frente.
¿Sabe qué hacía mi papá para no pasar por el frente donde mi tío, porque estaba peleado con él? Si necesitaba ir allá, mi papá prefería, en vez de este camino más corto por no verse con mi tío, hacía esto, por no verse con mi tío. Muchas veces en mi niñez no estaba Cristo. Escuchaba que mi papá decía, orgullosos, porque resulta que mi abuelo tenía buen dinero, y cuando murió la herencia, mis tíos esa herencia la comenzaron a ahorrar mucho, hicieron muchas inversiones y ellos quedaron con mucho dinero. Pero mi papá, como era tan sinvergüenza, tomador, fumador, mujeriego, fue el que quedó con menos. Escúcheme, con menos. ¿Por qué? Por las mujeres. Mi papá compraba joyas para retener mujeres, se le caían las boletas de los moteles. Fue muy sinvergüenza. Dios gracias que se arrepintió. Entonces, claro, eso produjo en mi padre el ver sus hermanos, porque nosotros vivíamos en un barrio sencillo, pero mis tíos, uno de ellos vivía en Manizales, y en el edificio donde vivía tenía circuito cerrado. Bueno, una flota que se llamaba Flota Ospina fue de mi tío. Entonces, claro, mi papá decía, es que Ángel es un orgulloso, es que Emilio son unos orgullosos. Pero claro, uno de niño no entendía. Pero cuando ya crecí, ya conocí al Señor y ya comencé a servir a Dios, que ya uno va entendiendo cosas, yo dije, claro, lo que le pasó a mi papá, que pesar, fue que no soportó ver a mis tíos que estaban económicamente por encima de él. Pero la culpa no fue de mis tíos, la culpa fue de él, porque la misma plata que recibieron mis tíos recibió él, sino que por mala cabeza, por sinvergüenza, por mujeriego. En cambio mis tíos se dedicaron a multiplicar la herencia. Y ha de creer ustedes, hermanos, que sin darse cuenta mi papá le transmitió eso a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me salvó, que el Señor me liberó de eso. Pero yo creo que si yo no hubiera conocido a Dios, había caído en la misma trampa del odio, el resentimiento, porque esta es la hora que tengo que luchar con el carácter de algunos de mis hermanos. Entre ellos, y me toca orar por ellos, entre ellos pelean, entre ellos discuten, y yo digo, Señor, limpia ese árbol generacional, porque ellos no tienen la culpa, porque eso fue lo que les transmitió un padre resentido, amargado y lleno de envidia por la prosperidad de su hermano. Por eso en esta mañana, para finalizar, tengamos mucho cuidado, o como esa madre que la dejó el esposo y estaba tan llena de ira que dijo, pues me abandonó y me dejó, espera y verá que me voy a dar a la tarea de hacer que mis hijos los odien. Y se dio a la tarea. Su papá es un malo, su papá es una porquería, su papá es esto, su papá es aquello, su papá es lo otro. ¿Y cuántas mujeres lo han logrado? ¿Qué se hace con eso? Transmitirle a las otras generaciones las amarguras, los resentimientos, igual que vea, hermano, por ejemplo, Santander. En los Santanderes se come que la arepa que amarilla, que el mute, que el tamal santandereano. Bueno, todo eso no le va a dar hambre, ya estamos casi a mediodía. Esa comida no se está comiendo en estos lugares porque apenas usted se la inventó. En Antioquia no se comen los tamales, no se comen la bandeja paisa, porque los antioqueños de esta época la inventaron hace muchos años. Escúcheme, abuelo, bisabuelo, abuelo, comenzaron las costumbres de alimentación. Santander,
Antioquia, la costa, que el pescado, que todo eso, que comen, que la arepa de huevo, que no sé qué. Entonces una generación le transmitió a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Así son las cosas, hermanos. Las cosas malas se transmiten, pero qué bueno que en esta mañana, así como se transmiten las malas, vamos a transmitir las buenas, porque el Señor nos bendecirá de generación en generación. Vamos a llenarnos de poder, vamos a llenarnos de unción, vamos a llenarnos de autoridad, vamos a llenarnos de amor, vamos a llenarnos de perdón. Dele un aplauso a la gloria de Dios. Cuando tú odias, no le estás haciendo mal al que odias, sino tú mismo. Y estás arrastrando tu generación al odio, al resentimiento. Vaya usted, mire, a veces esas peleas que se encuentran, esas guerras, vaya usted, revise de dónde vienen esas personas. De hogares amargados, de hogares, porque los caracteres y personalidades se forman en los hogares. Por eso en esta mañana, hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que actuamos, con lo que hacemos. Yo recuerdo, y enseñe a sus hijos a pedir perdón entre ellos. Enséñelos. El papá, cuando usted se equivoque, si usted viene de pronto, perdóneme la expresión, de un hogar machista, donde en su casa su papá nunca pidió perdón, porque este es un país machista. Y usted recuerda que hace muchos años que los hombres no lloraban, que los hombres no pedían perdón, que un hombre pedirle perdón a una mujer, yo recuerdo que en los años atrás, no, eso es humillarse, eso es bajar. ¡Ja! Y pedirle perdón a un hijo menos, es peor. Pero déjeme decirle algo, que cuando un esposo se equivoca y le pide perdón a su esposa, eso es altura, eso es valentía, eso es dignidad, porque usted está mostrando a su familia que así como se equivocó, también reconoció que se equivocó. Y eso forma una familia sensible, y eso forma una familia que va a aprender a pedir perdón, que le tiene que pedir perdón a su hijo, a su hija. Hágalo. Yo lo dije anoche, creo. Háganle, pídale perdón a su hijo, pídale perdón a su hija. Si ve que no lo puede hacer tan fácilmente, ore: Señor, quebranta esta carne, quebranta este yo, quebranta este ego. Por eso dice: todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Y luego sana el corazón de su hijo, sana el corazón de su hija. No permita que sus hijos salgan de la casa amargados, resentidos, porque usted no sabe qué les espera en el mundo. Resentidos, pero no hay cosa más linda que nuestros hijos salgan de casa sanos, que nuestros hijos salgan de casa. Puede ser que no tuviste mucho para darle estudio, puede ser que no tuviste para darle una moto fina, puede ser que no tuviste para darle un celular última moda, puede ser que el closet no estaba lleno de ropa, pero que ese corazón esté lleno de la presencia de Dios, del amor, de todo lo bueno, de todo lo justo. Colóquese de pie, por favor. Y yo recuerdo que una vez, una de mis hijas, yo lo he contado en varias veces, en varios lugares. Recuerdo que una vez mi hija, eso para el día domingo, ella la mejor pinta, bien arreglada, bien, bueno. Pero la otra, falda de jean, camiseta. Yo le decía: hija, no sé, veo que tú pintas para ir a culto, ¿no? Mira, todas las muchachas también. Ay, mami, déjeme. Mami, es que me gusta estar así. Bueno, yo sufría, pero al fin la dejaba. Pero resulta que ella una vez se compró unos zapatos altos. Vamos a comprar estos zapatos para darle gusto a mi mamá. Un domingo ponerme bien pintosa como mi hermana, como ella le gusta vernos. Pues ella no usaba los zapatos, no los usaba. Entonces la otra, un día se puso un vestido y dijo: oiga, a mí sí que me quedarían buenos estos zapatos de mi hermana. Entonces se los agarró al escondido sin que se diera cuenta, porque la mayor tuvo que salir, que tenía algo de escuela dominical temprano. Entonces la otra dijo: uy, yo aprovecho y me le pongo los nuevos. Yo no caí en cuenta corriendo, porque no, con muchachos que para la iglesia, que corra, que vaya. No vivíamos en casa pastoral, estábamos de pastor en la central de Bogotá. Y entonces yo me acuerdo que salimos. Yo no me di cuenta de los tales zapatos. Cuando de pronto mi hija, ella cantaba, la que le puso los zapatos a la otra, ella cantaba especiales. Cuando bueno, ahora la hermana Sandra va a pasar a cantar un especial. Y cuando ella va pasando bien con los zapatos de la otra, y la otra viéndola, y la otra no aguantó, sino que en pleno culto: mami, pero si ve tan atrevida,
¿qué pasó, mija? Mami, se me puso los zapatos nuevos que yo tenía. Ahora arreglamos en casa, tranquila. A ver, sigue el culto, sigue el culto. Cuando llegamos a la casa, entonces ella, tú eres una abusiva, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué te pusiste mis zapatos? Y la otra, ay, pero está tan cismática. ¿No? Tras de ladrona bujora, como dice alguien, ¿no? Ay, no, pero ¿qué tiene? Usted no los pone. Bueno, peleitas de hermanas, ¿no? Entonces la otra, no, pero usted debió haber respetado, porque esos zapatos yo me los iba a poner con un vestido, no sé qué. Cuando yo las vi, le dije, bueno, listo, ya se dijeron. Vamos a hacer una cosa, hazme el favor y le pides perdón a tu hermana por lo que hiciste. Digo, ay, mami, pero por esa bobada. Le dije, por esa bobada, porque hay que aprender a pedir perdón, porque de todas formas no pediste permiso. Ella tenía, mami, pero ella siempre anda como desgualetada. Y entonces, mi amor, pero los zapatos eran de ella. Y la otra le costaba un poquito pedir perdón. Escúcheme, ay, mami, pero qué bobano. No, de aquí no se mueven hasta que no se pida perdón. Ay, bueno, perdóname. Le dije, abrázala y pídese perdón. Porque yo no quiero que de mi casa salgan unos hijos resentidos, amargados, que en los hogares no piden perdón, que se equivocan, que fallan. Es terrible, hermano, pero eso lo tenemos que aprender, papá y mamá. Yo no sé qué te dijo Dios en estas casi 2 horas que enseñé. ¿Quieres venir a este altar? No sé qué estás pasando, no sé qué estás viviendo. Alguien necesita sanar un corazón. Venga a este altar. Vamos a hacer una oración en esta hora. Aquí está la presencia de Dios. No sigas cargando, no sigas llevando cargas que te van a hacer daño. No sigas, porque eso te va a hacer mal. Le va a hacer mal a las generaciones. Te roba la bendición, te roba la paz. Hermano, hoy en día una de las enfermedades son las ansiedades, las depresiones. Pero todo eso tiene causas: amargura, resentimientos. Aquí está la presencia de Dios. ¿A quién tienes que perdonar? A tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu hijo. Ven, joven, señorita, que mi papá, que mi mamá, perdónalo. Pero es que mi mamá no entiende, mi papá no entiende. Pero como tú entiendes, hazlo tú. Aquí está el Señor en esta mañana.